Hay cosas que uno no cuenta por el miedo a recibir burlas, que las guardas para ti y las escondes hasta que encuentras el lugar indicado para contarlo. No sé si alguna vez han escuchado sobre la Ruta 57, cerca de Saltillo, pero mi relato sucedió justo en este tramo y lo cuento con temor a ser tomado como un loco, pero aún así me animo a contártelo por si de casualidad alguien pasó por algo similar. Esto ocurrió hace aproximadamente 1.5 años. Soy un conductor de tráiler y en esa ocasión me asignaron aquella ruta por primera vez para ir a dejar una carga pesada. Algo fuera de lo normal para mí, ya que estaba acostumbrado a hacer viajes más pequeños. Así que, por obvias razones, el viaje era mejor hacerlo de noche e ir a una velocidad moderada. Era de madrugada. Yo calculo más o menos las 2 a.m. porque eso marcaba mi celular. Iba escuchando música y cantando. Cuando comenzaba a pasar por dicho tramo, fue cuando el tráiler comenzó a presentar fallas. Se sentía como cuando se quiere apagar, pero sin terminar de apagarse por completo. Me preocupé de inmediato, sobre todo porque ese tramo está muy solo. Es prácticamente un desierto. Me detuve un momento, dejando el tráiler encendido para ver si no se escuchaba algún ruido o volvía a fallar. Entonces, el radio comenzó a presentar un tipo de estática. Se escuchaba un chillido como cuando la señal se pierde y luego mucho ruido. No se me hizo para nada raro por el sitio en donde estaba. Mi preocupación principal seguía siendo el tráiler, pero al parecer ya no presentaba ninguna situación. Me dispuse a seguir con mi camino, pero unos metros más adelante, el tráiler simplemente decidió apagarse por completo. Intenté arrancarlo nuevamente, pero nada. No había manera. Comencé a frustrarme rápido y tomé mi celular para hacer una llamada. Para mi terrible suerte, no había señal, o por lo menos no en mi celular. Estaba perdido, o así me sentía en ese momento. En medio de esa angustia, el radio se encendió de golpe, dándome un buen susto. Aquel chillido se volvió a presentar y comenzó a saltarse estaciones como si estuviera completamente fuera de control. Me quedé paralizado sin saber qué tipo de falla era esa. Una eléctrica, quise suponer, lo que podría terminar siendo peor para mí, ya que no podría continuar con el viaje. Y entonces, unos golpecitos al lado de mi puerta me exaltaron aún más. Casi pegué un grito del susto, pues no estaba consciente de qué o quién había golpeado, menos estando en medio de la nada. Giré rápidamente para ver por mi ventana, pero debido a la altura del tráiler, tuve que asomarme y ver hacia abajo. No lo podía creer. Una silueta de una persona, o de lo que creía era una persona, estaba parada en la penumbra de la oscuridad. Solamente estaba ahí, sin moverse. En ese momento sentí mucho miedo. No porque pensara que era algo sobrenatural, sino porque creí que ahora me asaltarían. Me quedé quieto unos segundos viendo, sin saber cómo reaccionar. Aquella figura humana, sin levantar la vista, volvió a darle unos golpecitos a la puerta. Entonces decidí bajar un poco mi ventana y le dije con muchos nervios: buenas noches o días ya. Hubo un silencio de apenas un par de segundos que yo sentí eternos.
sabía qué es lo que seguiría para mí, y respondió con una voz masculina gruesa, fría, sin acento. ¿Necesita ayuda? Debo aceptar que, en este punto, no pensaba en lo extraña que era esa situación. El miedo y la preocupación no me dejaban pensar, pero ¿qué rayos hacía una persona ahí, justo en ese momento, en medio del desierto, en medio de la nada? Yo le respondí, la verdad sí, el tráiler se me apagó y no tengo con qué llamar. Mientras le respondía, trataba de enfocar entre las penumbras para ver si podía distinguir algún rasgo de aquella persona, pero solo podía ver que tenía una larga cabellera, ya que lograba observar cómo se movía con el aire que había en ese momento. Él respondió de una manera muy tranquila, en un tono que incluso me transmitió una paz inmensa. Calma, nosotros ya nos vamos. Su vehículo volverá a funcionar. Me quedé completamente atónito. ¿Cómo que nosotros ya nos vamos? Me pregunté a mí mismo. ¿Nosotros quiénes? Solo podía verlo a él y no comprendía qué tenía que ver su presencia con el fallo del tráiler. Estaba hecho un mar de emociones sin entender qué estaba pasando. Entre palabras cortadas, le dije, no entiendo. ¿A qué se refiere? El hombre volvió a responder, calma, nosotros ya nos vamos. Ya no supe qué más decir. Aquella persona se dio media vuelta y comenzó a caminar hacia el desierto, aunque debo decir que, más que caminar, parecía desplazarse. Y fue cuando a lo lejos pude distinguir que llevaba una tipo túnica o algo parecido a un kimono, ya que el mismo viento me hizo ver cómo movía sus ropas. Pude ver cómo se metía entre el desierto y más adelante entre unos cerros, pero para este punto había olvidado por completo aquella preocupación que me había traído la falla del tráiler. Aquella persona me había dejado con una paz perturbadora, de aquellas que no sientes casi nunca, lo que era aún más extraño estando en mi situación. Todo ya era una locura por sí solo, y lo que ocurrió después simplemente terminó de volarme la mente. Estaba pasmado viendo hacia el lugar donde aquel hombre se había metido, y entonces, entre esos cerros, parpadeó una luz. A decir verdad, eran dos, una azul y una roja. Primero una y luego la otra. Alumbraron a tal potencia que iluminaron toda la carretera, como cuando el cielo relampaguea e ilumina todo, pero todo esto a la altura de aquellos cerros. Me quedé completamente en shock. No podía creer y no entendía lo que acababa de ver y de vivir. Reaccioné nuevamente por culpa de la radio, que me pegó nuevamente un susto cuando una de las canciones de aquella radio salsera que me encanta poner comenzó a sonar. Rápidamente intenté encender nuevamente el tráiler y encendió, así, simplemente, sin más. ¿Recuerdan que al comienzo les dije que eran más o menos las 2 de la mañana? Pues al ver mi celular, marcaba las 3:30 AM. ¿Cómo era posible que lo que sentí como unos minutos se convirtió en 1 hora o más? Pero lo más perturbador ocurrió cuando, mientras retomaba mi camino, me di cuenta que aquella conversación que tuve con esa persona realmente no pasó, o no como tal. Te explico.
Me di cuenta que durante toda esa interacción yo no sentí o no recuerdo haber movido mis labios o decir palabra alguna realmente. Caí en cuenta que el shock del encuentro no me había dejado hablar. Pero entonces, ¿cómo escuchaba su voz y cómo él escuchaba la mía? Me van a llamar loco, pero pensando en la situación claramente, puedo decir que aquella conversación solo existió en voces mentales, como si de una conexión telepática se tratara, pero no era posible. Esas cosas solo pasan en las películas, o eso me repetía. Y hasta la fecha trato de recordar y convencerme a mí mismo de que sí hablé, de que no fue algo que ocurriera en mi mente, de que tal vez esa persona simplemente era de un poblado cercano, o esas luces fueron relámpagos rebotando en algún lado de aquel cerro. Trato de inventar cualquier excusa para negar que aquello que vi y aquello que me topé, tal vez, solo tal vez, no eran de este mundo.